Siempre he creído que la verdad al final triunfa. ¿Ingenuidad? Posiblemente. Pero hasta los 35 años pensaba que el trabajo honesto y la fidelidad a los principios no eran solo palabras bonitas en redacciones escolares, sino un cimiento sólido para la vida. Mi vida en Guadalajara se desarrollaba de forma predecible. Esposa, hija, un trabajo estable en la empresa de auditoría del Sol y hijos. Yo era el contralor interno, supervisaba los flujos financieros, los informes, las adquisiciones, un trabajo poco llamativo, pero importante. Y lo principal, tenía a Esteban. Nos conocimos en la universidad en la Ciudad de México. Ambos veníamos de provincia, yo de Aguascalientes, él de Sinaloa. Juntos presentamos los primeros exámenes, compartimos el último taco entre los dos y soñábamos con tener nuestro propio negocio, donde nadie nos diera órdenes. Cuando tengamos nuestra firma, Mario, nadie nos pisará el cuello, solía decir. Éramos como hermanos. Por eso, cuando recomendé a Esteban en Del Sol, estaba seguro de que no me defraudaría. Trabajábamos en el mismo departamento, en un despacho para dos. A veces él traía café, a veces yo. A veces se le olvidaba cerrar Excel, y yo veía que corregía cifras retroactivamente. En aquel entonces, hice como que no lo notaba. Pensé, bueno, pasa, somos amigos. ¿Todo bien? Pregunté una vez, notando que se quedaba hasta tarde con frecuencia. Claro, Mario, solo cierro unas cuentas del mes pasado. Sonrió mirando al monitor, sin mirarme a los ojos. Quería creer que todo eran nimiedades, hasta una mañana en que todo se derrumbó. 8:17 de la mañana, martes. Me llamaron a la sala de conferencias. Allí estaban dos socios, el abogado de la empresa y un guardia de seguridad. Sobre la mesa había hojas impresas con las que no estaba familiarizado. Mario Gutiérrez, usted está acusado de manipulación financiera y fraude contable en la cuenta de Proyectos Sierra Alta, comenzó uno de los socios. ¿Perdón? ¿Qué? ¡Eso es imposible! Sentí que las piernas me flaqueaban. ¡Eso no puede ser! Yo nunca he tocado esos archivos sin autorización. Tenemos testigos. Uno de ellos es tu compañero de oficina, Esteban Herrera. El mundo en ese momento pareció reducirse a un punto estrecho y ardiente en el pecho. Miré a Esteban, que estaba de pie en una esquina. Evitaba mi mirada. ¿Esteban? La voz se me quebró. ¿De verdad? Él solo se encogió de hombros, sin palabras, sin explicaciones, como si fuéramos simples conocidos. Me despidieron ese mismo día, sin indemnización, sin oportunidad de defenderme. Mi esposa no podía creerlo, y mi hija preguntó en la cena, «Papá, ¿por qué dicen en la escuela que eres un ladrón?» Después del despido, sentí que había dejado de existir. Traté de demostrar mi inocencia. Llamé a antiguos colegas, escribí al Departamento de Recursos Humanos, solicité reuniones con la dirección. Sin resultado. Lo siento, Mario, pero no podemos ayudarte sin comprometer nuestras posiciones. Me respondió en secreto una de las contadoras, Carolina. El abogado al que consulté fue directo. Tienes que probar que los documentos fueron falsificados. Pero sin acceso a los sistemas y sin testigos, es tu palabra contra la de ellos. Mi esposa, Luisa, al principio se mantuvo firme. Pero luego comenzaron las discusiones. Las deudas, la venta del coche, la mudanza obligada al apartamento de su madre en las afueras de la ciudad. Pasaba frente a los edificios que antes auditaba yo mismo. Ahora, como un fantasma, sin nombre, sin estatus, sin amigo. Esteban desapareció. No llamó, no escribió. Supe por conocidos que lo habían ascendido. Ahora dirigía toda una división, tenía su propio despacho con vistas a la ciudad e incluso llevaba a su hija a la misma escuela privada de la que tuve que sacar a la mía. ¡Maldito cobarde!, grité una vez en voz alta en el silencio de la cocina. Vendiste tu alma por un escritorio y un sueldo más. Los flashbacks me perseguían. La última Navidad, cuando trajo vino y reímos toda la familia. Cómo le enseñó a mi hija a jugar ajedrez.
cómo me abrazó cuando murió mi padre. Ahora todo eso parecía mentira. O peor, parte de algún cálculo. Una noche, tratando de dormir, pensé, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si Esteban no tuvo opción? ¿Y si lo obligaron? Pero al día siguiente, hojeando las redes sociales, vi una foto suya. Estaba de pie con una copa, abrazando a un socio de la firma con la leyenda «Logros alcanzados con esfuerzo y enfoque. Orgulloso de lo que viene». En ese momento algo dentro de mí murió. Solo quedó el vacío y una idea. Unos meses después, presenté mi solicitud en la inspección fiscal. No porque soñara con ser auditor estatal. Simplemente quería respirar, vivir, recuperar el respeto de mi esposa, encontrar algún sentido. Y el destino, como cansado de ver mis caídas, finalmente me dio una oportunidad. Me asignaron al departamento de auditorías no programadas, y un año después llegó ese día. Mario, tenemos una auditoría importante en Guadalajara, empresa privada, Del Sol y Hijos. Nivel de confidencialidad alto. El corazón latió tan fuerte que el jefe levantó una ceja. ¿La conoces?, preguntó. La conozco, sí. Muy bien. Asentí en silencio. No mostré ninguna emoción, pero por dentro todo ardía. Es el momento, Mario, no por venganza, sino por justicia. Regresé a la oficina de Del Sol y Hijos con un estatus que ni siquiera me atrevía a soñar. Inspector estatal, auditor del Servicio Federal de Impuestos. Pero en lugar de júbilo, sentía solo una pesada presión en el pecho. El edificio era el mismo. Incluso el olor en el vestíbulo, una mezcla de café y ambientador barato, no había cambiado. En la pared seguían colgados los mismos diplomas, las mismas caras sonrientes en las fotos corporativas. Solo que ahora yo no era uno de ellos. Yo era una amenaza. La secretaria, una joven llamada Inés, hojeaba nerviosamente los documentos cuando me vio. ¿Usted es el licenciado Gutiérrez? Así es. Estoy aquí para la auditoría programada. Me condujo a la sala de conferencias, donde todo había comenzado hacía 2 años. Me senté en la misma silla en la que una vez escuché mi acusación. Me temblaban los dedos. Pronto entró Esteban. La sonrisa en su rostro se congeló tan pronto como me reconoció. Palideció. Le temblaron los labios, pero ni una palabra. Solo apretó la carpeta en sus manos. Inspector Gutiérrez, un gusto, dijo con una falsa cortesía. Igualmente, señor Herrera, espero su cooperación completa. No vacilé. Estaba tranquilo. Demasiado tranquilo, como alguien que ya no tiene nada que perder. La semana transcurrió entre análisis, números, licitaciones, firmas. Noté algo extraño. En algunos documentos había correcciones, pero sin rastro digital. Viejos esquemas de sobornos que conocía bien. Contratistas de los que no había ni rastro en los registros públicos. Compras por sumas ficticias. Y luego encontré lo que buscaba. La carpeta del proyecto Sierra Alta, el mismo por el que me despidieron. Estaba incompleta. Los documentos impresos parecían frescos, a pesar de que databan de 2023. Y lo más importante, la firma no era mía. Lo sentía en mis entrañas. Copié todo en un dispositivo de almacenamiento encriptado. Por ley, estaba obligado a entregarlo directamente a la administración central. Pero sabía que, si quería la verdad, necesitaba cavar más profundo. Una noche me quedé hasta tarde. Los pasillos estaban vacíos. Solo el parpadeo de las luces y el eco de mis pasos. Entré en el despacho de Esteban. La cerradura era sencilla. Yo mismo la había elegido alguna vez. En el cajón inferior había una vieja memoria USB, sin marcas de identificación. La conecté, y ahí estaba, un archivo de Excel, con nombres de usuario, fechas y ajustes de sumas, incluyendo la edición precisamente el día en que me acusaron, a nombre de E. Herrera Admin. Me senté como si alguien me hubiera golpeado. Me zumbaban los oídos. Me sudaban las manos. Lo sabía. Todo este tiempo.
Lo sabía. Esa noche no dormí. Miré al techo y pensé, ¿y ahora qué? Lo tenía todo, todas las pruebas, todo para arruinar la carrera de Esteban, todo para clavarles a su empresa una multa tan grande que nunca se recuperarían. Pero entonces seguiría su camino. Entonces me convertiría en ellos. ¿Y si simplemente entrego todo y me borro? ¿Sin nombres? ¿Sin ruido? Por la mañana escribí el informe. Claro, respaldado por hechos, con los archivos adjuntos, pero en la casilla denunciante marqué anónimo. 2 meses después volví a ver a Esteban, no en persona, sino en la televisión. Una pequeña noticia en el noticiero nocturno. Salía del edificio de la fiscalía cubriendo su rostro con un periódico. El reportero tras bambalinas dijo: se le investiga por su participación en la firma de contratos falsos y por complicidad en operaciones ilícitas dentro de la empresa auditora Del Sol and Hijos. Su carrera terminó en 3 minutos de emisión, pero incluso a través de la pantalla, vi que ya era otra persona. Cansado, demacrado, fingiendo inocencia sin éxito. No sentí alegría. No hubo triunfo. Solo una extraña vacío y ligera amargura. Dentro algo susurró suavemente: ya no eres el que fuiste, pero al menos eres alguien que no se quebró. Después de que el caso terminó, me trasladaron a otra región. Al despedirme, el jefe dijo: bien hecho, Gutiérrez. Aunque no sabemos quién mandó ese informe, sin él, no habríamos descubierto nada. A veces la verdad no necesita firma, jefe, respondí. Trasladé a mi familia a León. Mi hija volvió a una escuela normal y Luisa empezó a dar clases en línea. No hablamos del pasado, pero él, como una vieja sombra, me seguía los talones. A veces al despertarme por la noche, lo recordaba todo: el despacho, la firma, el rostro de Esteban en la esquina de la sala. Sabía que él se despertaba igual. Una mañana, estaba haciendo cola para tomar un café y escuché la conversación de 2 jóvenes empleados. ¿Supiste lo de la firma del Sol?, dijo uno. Sí, qué fuerte. Dicen que todo salió gracias a una denuncia anónima, un auditor interno que quiso hacer lo correcto. Un héroe sin nombre, bromeó el segundo. Sonreí. Nadie lo sabía. Y que así sea. A veces la venganza parece dulce en la lengua, pero luego deja amargura en el corazón. Mientras que la justicia, cuando se hace en silencio, sin rostros, sin gloria, te cambia. Te hace más fuerte, más limpio, más tranquilo. Eso es lo que entendí cuando vi a mi hija jugar en el patio, reírse, y a Luisa sirviéndome una taza de café al lado. ¿En qué piensas?, preguntó. En que a veces perderlo todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Ella sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí un ganador, ni una víctima, sino simplemente un hombre, y eso fue suficiente.